William Paz Castillo, quien es, aparte de vicepresidente de Cabecol, es también presidente de la Junta Directiva de Cabefar. Hoy nos acompaña el doctor Julio Castro y Ana Carolina Crespo, quien es directora ejecutiva de Cabefar. Bueno, muchísimas gracias a todos nuevamente por estar acá. Les agradecemos que coloquen en su nombre para mostrar su nombre y apellido y si es posible la empresa para saber quiénes nos acompañan en la mañana de hoy. Pueden hacer uso del chat para hacer cualquier comentario que gusten o cualquier consulta que se les vaya presentando durante la presentación que vayan a dar nuestros ponentes. También, bueno, quiero darle la palabra a nuestro director y coordinador del Comité de Análisis de Entorno Binacional de Cabecol, el señor Ángel Márquez, quien representa en la Junta Directiva a Cargill de Venezuela. Él va a ser el moderador de la mañana de hoy, y así que queda este comité en sus manos, señor Ángel. Muchas gracias, Anarelis. Buenos días a todos. De verdad, bueno, una vez más es un gusto para nosotros saludarles. En nombre de la Junta Directiva de Cabecol, su presidente Juan Domingo Alfonso, que también nos acompaña en la mañana de hoy. Siempre muy activo, muy comprometido nuestro presidente con todas las actividades, lo cual siempre hace más grato ser parte de una cámara como esta. Queremos, bueno, dar la bienvenida a todos nuestros afiliados que están aquí acompañándonos en la mañana de hoy y también, bueno, a todos quienes se inscribieron como invitados. Agradecer a Cabefar toda esta iniciativa, especialmente a Ana Carolina Crespo, a quien, bueno, saludo afectuosamente, buena amiga de algunos años atrás, para no decirle de otra manera inconveniente, porque ella es una muchacha. Déjame poner el video para que no me vean las arrugas. Así es. Bueno, que no las tiene. Bueno, y en el día de hoy vamos a estar, bueno, esta iniciativa, como ya decíamos, es con Cabefar, que es la cámara que agrupa los establecimientos de farmacia, importante cámara para la actividad farmacéutica, y bueno, a quien también queremos saludar afectuosamente. Tenemos buenos amigos en su junta directiva, comenzando por su presidente, pero digamos el resto de la junta directiva, hay varios amigos a quien le tenemos especial afecto, y bueno, a quien conocemos desde hace algún tiempo atrás también, como ya decía Ana Carolina, en alguna de mis vidas anteriores estuve bastante vinculado a ese sector. Hoy queremos conversar sobre el manejo del COVID en Venezuela. Ya, bueno, esta sería como la tercera actividad que hacemos desde Cabecol, porque el COVID, bueno, como muchos han dicho, y bueno, y nuestro, se me estaba pasando el doctor Julio Castro, a quien también le damos una muy especial bienvenida, y quería precisamente citarlo porque, bueno, una de las tantas cosas que le hemos escuchado, bueno, primero ha sido uno de los voceros más importantes, no porque alguien le haya dado el título, sino que básicamente ha irrumpido en los medios y en todo este contexto de pandemia, digamos, dando información precisa, manejando buena información, pero especialmente poniéndole un sentido de conciencia a todo este proceso. Y la cita que quería hacer de él era que, bueno, el COVID llegó para quedarse, o en todo caso para vivir con nosotros por un largo aliento. Y bueno, pues nada, entonces tenemos que estar preocupados, porque las empresas, además de producir bienes y servicios y contribuir en el abastecimiento de lo que demanda la economía, pues las empresas tienen también una misión que no siempre está a simple vista, pero siempre la cumple, que es la misión de comunicar e informar y educar, básicamente. Entonces, bueno, en este sentido, esto es lo que nos mueve como cámara desde Cabecol, con una misión bien importante, pero que nos está afectando. Nos afecta el tema de la integración, nos afecta el tema de la ¿cómo se llama? De la producción como la conocíamos. Entonces, bueno, nos hemos ido ajustando, y por eso, bueno, estamos preocupados, o estamos ocupados, mejor dicho, en, bueno, traer estos espacios que nos permitan ir teniendo información sobre cómo manejarla, cuáles son las perspectivas, cómo debemos irnos preparando, porque si alguna cosa es importante es el tema de cómo responder a esto. Entonces, yo no quisiera hacerlo mucho más largo, y entonces, como nuestro experto es el doctor Julio Castro y es bueno, a quien hemos invitado para esto, yo quisiera darle el uso de la palabra. Y previamente, para presentarlo, bueno, hay que decir que él es médico cirujano, egresado de la Universidad Central de Venezuela,
Además, también tiene especialización en medicina interna, también de la Universidad Central de Venezuela, en infectología del Hospital Vargas de Caracas, el Hospital José María Vargas de Caracas, y tiene una maestría en bioestadística en Harvard School of Public Health. Bueno, tiene diversas publicaciones, particularmente libros, y bueno, destacaríamos 3 títulos: infecciones virales en la mujer embarazada, infecciones oportunistas en pacientes con SIDA, impacto de costos e infecciones nosocomiales en América Latina. Bueno, ha recibido varios premios, particularmente de la Sociedad Venezolana de Infectología, al mejor trabajo científico en los años 95, 97, 99, 2008, 2009, 2010. Sociedad Venezolana Oncológica, al mejor trabajo científico en el 2001, la Orden al Mérito José María Vargas del Consejo Legislativo del Estado Miranda, y ha desempeñado otros cargos como exdirector de salud en el municipio Sucre, ex vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, secretario de la Asociación Panamericana de Infectología, ha sido presidente del capítulo eSport de Venezuela para el periodo 2011-2013. Y bueno, actualmente trabaja en la Policlínica Metropolitana de Caracas y es profesor asistente adscrito al Instituto de Medicina Tropical en la Universidad Central de Venezuela. Pero bueno, mayores preámbulos, bueno, yo quisiera dejar al doctor Julio Castro en el uso de la palabra, y no sin antes darle las gracias por la deferencia de acompañarnos en la mañana de hoy, y bueno, y otras actividades en las que nos ha acompañado en Cabecol. Doctor Julio Castro, lo escuchamos. Buenos días a todos, muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes en este rato para tratar de darle un poco contexto a lo que está pasando, probablemente una de las crisis más importantes que ha pasado en la humanidad en los últimos 100 años. A las primeras semanas decía que es probable que para nuestras vidas, para la vida de los que estamos sufriéndola en este momento, sea una de las más importantes de todo, y creo que al principio la gente no entendía mucho de lo que estábamos hablando, y creo que ya se va haciendo bastante claro la magnitud de la crisis, ¿ok? No solamente es el ámbito de lo estrictamente sanitario, sino también en ámbitos como el ámbito económico, el ámbito social y el ámbito de las empresas. Entonces, vamos a empezar con las láminas. Déjenme aquí ponerme compartir y abrir la presentación. Entonces quería compartir con ustedes. Algunos ya vieron algunas cosas, pero la epidemia ha venido cambiando y de alguna manera tener un contexto del estatus actual y un poco qué es lo nuevo que conocemos y hacia dónde vamos, permite entender mejor un poco cuál es el escenario. Yo voy a tratar de transmitirles los conceptos básicos que conocemos hasta ahora. La epidemia es un fenómeno dinámico y nuestro entendimiento de la epidemia también es un fenómeno dinámico. De alguna manera, algunas cosas pueden ir cambiando, pero mi objetivo principal es tratar de transmitirle cuáles son los determinantes de la epidemia, cuáles son los elementos que hacen que haya más casos o menos casos, cómo lo entendemos ahora, cuáles son los posibles escenarios de cara al futuro inmediato, porque eso nos va a ir haciendo entender cómo, cuándo, dónde, etcétera, etcétera. Entonces, la primera lámina que siempre pongo, está actualizada hasta hace un par de días, esta es la data del número de casos nuevos por día, ajustados a, en este caso es ajustado por millón de habitantes, pero en la que no es ajustada es igual, porque es como si estuviéramos viendo al mundo entero como si fuera un solo país, ¿ok? Aquí no notamos diferencia de los países, pero básicamente la pendiente de crecimiento nos indica un poco cuántos casos nuevos hay en el mundo por día, ¿ok? Entonces, esto nos da idea de cuánto ha avanzado la epidemia, cuánto está estabilizado, cuánto está disminuyendo. Y ahí me cuesta ver cosas que disminuyan en esa lámina, siempre lo digo. Ahí la pendiente promedio es una pendiente que va ascendiendo muy verticalmente, casi que tiene una pendiente 45 grados, con algunos momentos en que ha disminuido durante unas muy pocas semanas, pero hasta ahora ahí no hay nada que baje, ¿ok?
¿ok? ¿Cuál es la primera moraleja de esa lámina? Es que suponiendo que hoy empieza a disminuir el número de casos progresivamente, eso es una suposición, la tasa de descenso más o menos debería ser la misma que fue la de ascenso, lo que significa que estaríamos hoy en el medio de todo el trayecto de la epidemia, lo que significa que eso nos pondría en un escenario optimista de al menos 7, 8 o 9 meses más, ¿ok? Pero yo no creo que eso es lo que va a pasar. Yo creo que van a seguir aumentando el número de casos nuevos por día, por algunas razones que les voy a explicar más adelante, y entonces eso nos da un poco la perspectiva. Ya llegamos al 1.000.000 de fallecidos. Esta lámina fue actualizada hace un par de días. Ya llegamos al 1.000.000 de fallecidos y más de 34 millones de casos en el mundo entero, y el presidente Trump está positivo desde ayer, desde anoche, según informaciones de prensa. Para nosotros es un dogma epidemiológico, un dogma inmunológico, entender cómo progresa una epidemia, cómo disminuye una epidemia. Porque no es la primera epidemia que hemos tenido ébola, hemos tenido H1N1, hemos tenido influenza, o hay influenza todos los años, hemos tenido cólera, bueno, la lista es larga. Y de alguna manera este dogma aplica para todas las enfermedades transmisibles de la misma manera, ¿okay? Y se lo voy a tratar de explicar en esta caricatura. Cada persona sería una bolita blanca, vienen los que se infectan, que son las bolitas rojas, que entran a la comunidad, producen unas infecciones secundarias que llamamos clúster o aglomerados, que se producen alrededor de los casos primarios. Posteriormente aparecen los inmunizados, son los que, habiendo estado infectados, generaron anticuerpos, y finalmente todo el mundo tiene anticuerpos, y en el momento en el cual un 60 a un 70% tiene anticuerpos dentro de un entorno poblacional determinado, la epidemia por sí sola, como hay más personas infectadas ya que las personas que pueden infectarse, esa dinámica se invierte y empieza la fase de descenso de la epidemia. Eso lo vamos a ver más adelante en otra caricatura. Aquí le pongo, para tener contexto, un poco el concepto dinámico de la epidemia. Aquí tenemos Francia, España e Italia, actualizada hasta hace un par de días, y fíjense cómo creció durante la misma fecha, en marzo y en abril, el gran pico que fue probablemente las imágenes, aparte de las de Wuhan, China, que tenemos en nuestra cabeza de la catástrofe que hubo en España en esos momentos, y lo mismo Italia y Francia. Bueno, ahorita, en este momento, ahí están reportados el número de casos por millón. En este momento real hay más transmisión de casos por día en España, en Francia, todavía en Italia no, que lo que hubo en el mes de marzo. Entonces, eso nos da, digamos, algunas perspectivas de que, uno, los fenómenos, como los vemos mediáticamente, no necesariamente son como se comportan en la población. Dos, el hecho de que tú hayas pasado una fase de disminución por implementación de normas de salud pública, que fue lo que hizo que esto bajara. Esto no bajó solo, ¿okay? Eso bajó porque el que salía para la calle en Madrid durante los meses de marzo y abril le ponían 500 euros de multa, ¿okay? No había transporte público, no había trabajo, no había escuela. A raíz de esa medida, esta epidemia logró empezar a disminuir la transmisibilidad, pero llega un momento en el cual vuelve a aparecer de nuevo. Entonces, eso nos llega a la pregunta, una pregunta un poco morbosa que siempre nos hace, morbosa en el buen sentido de la palabra. Bueno, ¿y cuándo va a llegar el pico a Venezuela? Bueno, depende de qué estemos hablando. El primer pico que tuvieron los países europeos, que es lo que ven en esta caricatura, que sería el primer lomo, se alcanzó porque con medidas de contención pública lograste disminuir la transmisión. Ya hablamos de esas medidas, más adelante hablamos un poco más específicamente. Esas medidas en los momentos adecuados logran disminuir la transmisión, y al disminuir la transmisión disminuyen los casos. Pero esto, de alguna manera, pasa que cuando tú bajas las medidas, de nuevo la epidemia vuelve a aparecer. En la medida que tienes personas susceptibles o personas que no se han infectado, y esa proporción es la mayor parte de la población, hay una presión positiva, o hay una presión persistente de que el virus se transmita, y tú tienes que tener normas de contención para evitar que esa presión, que es innata producto de la transmisibilidad, se produzca como lo que está pasando en España y en Italia y en Francia en estos momentos. La otra forma que hay es la creación de la inmunidad de rebaño, que la vamos a explicar un poco en esta lámina, que implica que naturalmente, sin tú hacer medidas, ¿okay? Si no restringes el transporte público, la gente va a clase normalmente, los bares están abiertos, los clubes están abiertos, las universidades están abiertas,
va a llegar un momento que hay una cantidad suficientemente grande de gente que se infectó, que es inmune, y por lo tanto empieza a bajar la epidemia, y es lo que se denomina la inmunidad de rebaño. En esta lámina, esto está basado en un dogma inmunológico para nosotros, que es lo que llamamos el modelo de SIR. S son los susceptibles, que empezamos con 100%. O sea, en el mundo hay de 6.500 millones a 7.000 millones de personas susceptibles al virus, porque esto es un virus que no existía anteriormente en el ser humano. Por lo tanto, toda la población del mundo es susceptible. ¿Qué pasa? Que a medida que van aumentando el número de infectados, va bajando el número de susceptibles, y eso es lo que genera la curva de contagio o la curva de crecimiento de la epidemia, que se mide como el número de casos nuevos por día en regiones, municipios, el mundo entero, lo que sea. La unidad de medición es el número de casos nuevos o el número de fallecidos nuevos, etcétera, que tiene un shape que es una curva de Gauss. Entonces, eso para nosotros es un dogma y es una interacción dual entre la población susceptible y el número de infectados. Pero en la realidad esto se produce paulatina y persistentemente. Eso es un fenómeno que se va produciendo a medida que va pasando el tiempo, y eso genera la curva de contagio. Entonces, ¿por qué vemos dos lomos? Bueno, porque antes de llegar a la inmunidad de rebaño, los gobiernos hacen medidas que permiten que disminuya la transmisibilidad, obviamente a un costo social que ya hoy en día empezamos a conocer. Entonces, ¿cuáles son las grandes formas? Esto es un poco académico, pero para entenderlo lo dividimos de esta manera, para hacerlo entender mejor, que la velocidad de contagio produzca lo que se llama la inmunidad de rebaño, que es 60 o 70% de las personas estén inmunes o hayan padecido la enfermedad, tengan síntomas o no tengan síntomas. Y eso, hasta ahora, el universo temporal de ese fenómeno se calcula por modelos matemáticos para los países que primero tuvieron la epidemia en el mundo occidental, vale decir Europa. Se calcula que la inmunidad de rebaño va a llegar probablemente en el tercer cuatrimestre, si se mantienen las mismas condiciones de en este momento, más o menos en el tercero a cuarto cuatrimestre del año que viene, ¿ok? En Europa. ¿Por qué? Porque los estudios que se han hecho, se llaman estudios de seroprevalencia, donde le sacan la sangre a personas que ya en entornos donde ha habido infección, Nueva York, Milán, Madrid, Wuhan, etcétera, etcétera, encuentran que solamente 20% de las personas tienen anticuerpos protectores. Y si tú, a través de modelos matemáticos, proyectas eso hasta el 60% de la población, o sea, es el número que yo les dije o es el tiempo en el cual yo les dije. Entonces, un camino largo, y en ese camino largo hay muchos muertos y muchos infectados, ¿ok? Entonces, el otro escenario es el escenario de la vacuna. El escenario de la vacuna es que tú produces inmunidad artificial o estimulas la inmunidad nativa engañando a tu sistema inmune, queriendo que tu sistema inmune cree que tú estás enfermo con la vacuna, y produce anticuerpos, y esos anticuerpos te protegen. Entonces, la vacuna es una forma de un fast track de la inmunidad, pero la vacuna tiene algunos problemas. Problema número uno es hacer una vacuna eficiente y segura. Y yo les aseguro que no vamos a tener información de efectividad ni seguridad de la vacuna hasta diciembre del 2020. No importa lo que diga Trump, no importa lo que diga Maduro, no importa lo que diga la estrategia de mercadotecnia de la industria farmacéutica. Es imposible tener información científica, veraz y auditada de la efectividad de una vacuna antes de diciembre del 2020. Por lo tanto, suponiendo que en diciembre se abren los códigos, hay de los 40 candidatos, hay 10 candidatos que funcionaron, y esos candidatos van a empezar a producir vacunas. Bueno, vas a tener que producir, si quieres vacunar al 100% de la humanidad, vas a tener que producir 6.500 millones de vacunas, producirla, distribuirla y colocarla en un año, lo cual es una empresa que la humanidad nunca ha tenido y que yo en lo personal pienso que no va a ser posible, ¿ok? No es logísticamente posible, y probablemente los que estén en este foro saben de lo que estoy hablando, de lo que implica distribución y implementación de campañas en tiempo real, y esto la humanidad nunca lo ha hecho y no parece posible. De hecho, ya tenemos información de una cosa que se llama el COVAX, que es la Alianza Internacional para la Administración de la Vacuna de Coronavirus, que es una alianza donde está UNICEF, OPS, OMS, Gavi, Bill y Melinda Gates Foundation. Todos los grandes de vacunas en el mundo están anotados en ese club, y ese club ya dijo que la meta de vacunación de coronavirus para el año 2021, en base a la producción de vacunas posible o estimable, va a ser el 20% de la población para el año 2021. 20% implica personal sanitario mayor de 65 años.
Eso significa, indirectamente, y esto tiene que ver con la teoría del SIR que les expliqué anteriormente, para que la estrategia de vacuna en una epidemia logre controlar la epidemia, es decir, bajar el número de casos producto de la vacuna, tú necesitas vacunar a un 66 a un 86% de la población para generar la inmunidad que antes le explicaba. Por lo tanto, si la meta de COVAX es 20% por un tema de producción, la vacuna no va a ser la solución a la pandemia el año que viene. Entonces, quienes piensen que la vacuna la van a empezar a poner el 1 de enero y en marzo se pueden ir de Spring Break o nos vamos a ir Semana Santa para ver un juego de la Liga Española del Milán del Barça contra el Real Madrid y a veces 60.000 personas en el estadio, no parece probable, ¿ok? Yo creo que, dada estas circunstancias, vamos a estar en una situación parecida a la que estamos ahora, en más flexibilidad o en menos flexibilidad en el mundo entero a medida que vayamos pasando buena parte del 2021. Esta lámina que tiene que ver con las medidas, o sea, hasta ahora, ¿qué cosa controla la epidemia? No hay ningún medicamento que controle la epidemia, no hay ningún medicamento que controle la enfermedad fuertemente, ¿ok? Pero lo que sí sabemos hoy en día es que la aplicación de medidas de contención social, que son cada una de estas bolitas de colores, donde están cierre de los colegios, cierre de los espacios de trabajo, bueno, todas esas medidas que son muy disruptivas de la vida social, tienen un impacto tangible, medible, sobre la transmisibilidad y alcanzan a disminuir la transmisión en un 75 o un 80%. Hasta ahora, lo único objetivo real, tangible, que puede controlar la epidemia es la instalación de las medidas que ya conocemos y que ya han probado ser efectivas en buena parte del mundo. Entonces, yo les quería comentar, después les voy a dar los datos oficiales, no sé por qué se invirtieron un poco la secuencia de las láminas. Nosotros hacemos un sistema de monitoreo de la epidemia, una cosa se llama la Encuesta Nacional de Hospitales, y monitoreamos los 40 hospitales más importantes del país y medimos diariamente la afluencia de pacientes que tienen infección respiratoria aguda, porque nosotros no podemos hacer diagnóstico de coronavirus, pero nosotros estimamos que eso es un proxy muy correlacionado con coronavirus. Y aquí ven a la izquierda la tasa de fallecidos por semana. Ya está en 2.000, no está actualizado porque la semana pasada llegamos a 2.000. Y este es el porcentaje de ocupación de las unidades de terapia intensiva de todo el país por estado. Es como lo que llamamos el gráfico de las montañitas. Mientras la montañita es más alta y es más plana como el Roraima, el porcentaje de ocupación de los estados es mayor. Entonces ya vemos que hay por lo menos 2 estados con ocupaciones por encima del 50%, lo cual da una idea de cuál es la situación de coronavirus en los hospitales del país. Aquí tenemos la afluencia de la misma definición de infecciones respiratorias agudas en emergencia, en terapia intensiva, a nivel nacional en las últimas semanas, y es una curva claramente ascendente. Aquí está Venezuela actualizado hasta este domingo que pasó. Y pasamos 12 semanas con crecimiento muy acelerado y según los datos oficiales ha habido una especie, el gobierno lo ha llamado una estabilización, yo no sería tan tajante, porque aquí se está produciendo un fenómeno, en mi opinión, que no está revelado por los datos que revela. Cuando tú ves una estabilización, tú dices, ok, llegamos al pico de la curva por las medidas que se están aplicando de salud pública o medidas sociales, y eso estabiliza la curva. Esa es una primera explicación. Pero una segunda explicación es que no estás haciendo suficiente prueba. Porque el único monitor que en Venezuela estamos viendo para monitorear la epidemia es el número de pacientes positivos por la prueba de PCR. ¿Okay? Y eso tiene una connotación importante. Uno, nunca han dicho en 200 días de epidemia cuántos PCR están haciendo por día. Es un secreto muy bien guardado, que solamente se guarda en Venezuela, que en nuestra opinión la única lógica que tiene guardar el secreto es que tú controles la información. Porque si tú a partir de la semana del 15-16 de agosto empezaste a hacer menos pruebas de PCR, tú artificiosamente estás aplanando la epidemia. No quiere decir que la transmisión no se está produciendo, sino que tu capacidad de hacer PCR se aplanó o se estabilizó o disminuyó en el mejor de los casos. Entonces, yo creo que eso es lo que está pasando en este momento. Si bien nuestro monitoreo de los hospitales nos dice que hay una ralentización del crecimiento de casos, en mi opinión, no obedece a la medida de salud pública, sino obedece al déficit de gasolina o a la interacción del déficit de gasolina más la estrategia de intermitente de movilidad social, el famoso 7x7.
varios de grupos científicos en Venezuela, entre ellos el nuestro, pero también la Academia de Ciencias Físicas y Matemáticas, ya han hecho prospectiva de si no varían las condiciones, cómo va a ser el crecimiento de la epidemia. Obviamente los intervalos de confianza son muy grandes, pero la mayoría de los expertos, fue publicado por la Academia de Física hace un par de semanas, estiman que el número de casos diarios en Venezuela estaría de 9 a 12.000 casos diarios para el mes de diciembre. Es lo que se estima en función. Si ustedes ven otras formas calculísticas o otros modelos matemáticos, este es el instituto de Bill Gates y Melinda, y tiene una forma, yo lo puse en mi Twitter, ahí pueden ver cualquier país, ven la tasa de crecimiento estimada basada en modelos matemáticos, según ellos estiman tener para diciembre más o menos 15.000 casos diarios, lo cual se parece a lo de la Academia Física y Matemática en términos reales. Entonces, algunas de las cosas que voy a pasar un poquito rápido para que tengamos el contexto de esto. Estas son las curvas de crecimiento ajustadas a tasas por millón. Aquí no afecta el número de la población entre Venezuela y Colombia. ¿Y qué cosas resaltan de aquí? Bueno, Venezuela ha tenido una tasa de crecimiento en términos de la pendiente, crecimiento mucho menor a la que la tiene Colombia, pero también en el total número absoluto, por razones obvias, que Colombia tiene casi el doble de la población que Venezuela. Yo creo que esto obedece a dos razones. Uno, al subregistro que tiene Venezuela. Venezuela probablemente tenía que tener una curva de crecimiento que está entre la de Venezuela y la de Colombia. Realísticamente, yo creo que hay una limitación importante por el tema de los PCR. Pero si vemos la tasa de crecimiento en otros países de la región, Venezuela estaría más o menos en esa línea punteada real. Todavía hay un margen de crecimiento en relación al porcentaje susceptibles en Venezuela. Y yo creo que Colombia, de alguna manera, está adelantada a nosotros en términos de la evolución de la epidemia más o menos un mes a mes y medio, ¿ok? Y probablemente el resto de los países de América Latina. Entonces, yo creo que en conclusión, yo no veo elementos epidemiológicos de salud pública para hacer pensar que la epidemia va a bajar sola. La epidemia no baja sola en ninguna parte del mundo. En todas las partes del mundo donde la epidemia ha atacado, cuando disminuye es porque tienes unas normas bastante estrictas de control de la movilidad sobre la población que hacen que la transmisión baje. El virus no se va a mudar, ¿ok? Y la otra forma de tener anticuerpos es llegar a la forma de la inmunidad de rebaño o la inmunidad nativa, que va a tardar muchísimos meses, y al final la interacción con la vacuna, probablemente una mezcla de estas cosas, es lo que va a terminar acabando con la epidemia. Estamos hablando hasta el momento del escenario en el cual la inmunidad producto de la infección o la inmunidad producto de la vacuna sean duraderas. ¿Qué significa eso? Que duren 1 o 2 años. Porque si esa inmunidad no es duradera y dura pocas semanas o pocos meses, entramos en un escenario muchísimo más complicado que nos haría pensar que esta epidemia pudiera durar 8, 9 o 10 años. ¿Ok? Pero, bueno, nadie se quiere imaginar ese escenario. Estamos apostándole a que nuestra inmunidad va a ser esa duradera por 1 o 2 años y que la inmunidad producto de la vacuna también va a ser duradera. Hay todavía unos gaps de información. Todo lo que yo le he dicho hasta ahora es el conocimiento, el estatus de conocimiento sobre enfermedades transmisibles e inmunología de enfermedades transmisibles en el mundo. Pero no podemos cerrarnos a la posibilidad de que existan algunas cosas que no conocemos todavía. Por ejemplo, hay alguna evidencia todavía no muy fuerte de que hay algunas otras formas de inmunidad que no conocemos bien, que no puede medirse por anticuerpos. Hay una inmunidad producto de la vitalidad de los glóbulos blancos que que quizás no veníamos midiendo tradicionalmente, que pudiera jugar un rol en la inmunidad que no conocíamos, por ejemplo. Pero esas son áreas inexploradas, ¿ok? Hasta ahora lo explorado, lo que conocemos, el estatus de conocimiento que tenemos va por este camino, lo cual hace pronosticar que en mayor o en menor intensidad vamos a tener epidemia por un largo rato. Si alguien tiene familiares en España, ya de nuevo Madrid tiene zonas de lockdown, de nuevo, algunas zonas específicas, algunos barrios. España empieza a pensarse nuevamente las medidas de confinamiento. Se empiezan a pensar que las clases que han empezado con alguna forma o un formato presencial van a volver a ser 100% virtuales.
bueno, empieza de nuevo la misma discusión que ya tuvimos en marzo y en abril, con las consecuencias que eso tiene en muchos ámbitos de la vida. Entonces, yo voy a parar por aquí y después damos chance a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Julio Castro. Como siempre, bueno, pues muy ilustrativo y con buen detalle sobre esta situación. Rescatamos algunos puntos importantes y es básicamente por donde habíamos comenzado. Esto es una situación de largo aliento y, bueno, en función de nuestra misión más importante, por un lado, pues siempre reinventar las capacidades para producir, pero igualmente hay elementos muy importantes a cuidar. Entonces, como primera recomendación, probablemente Ana Carolina va a pasar algunos temas, va a pasearse por algunos de estos temas, pero definitivamente para las empresas hay un tema de responsabilidad bien importante en términos de la salud de los trabajadores y sus familias, cosa que ya hemos comentado en otras oportunidades, pero aquí hay un tema, hay una responsabilidad bien importante en este sentido, ¿no? O sea, cómo jugar, cómo sumar, cómo armonizar la idea de mantener el compromiso con la producción, con la atención de la ciudadanía como mercado desde nuestras responsabilidades, y por otra parte también cómo garantizar la salud tanto de las personas que se acercan a nosotros como clientes y también de nuestros trabajadores, sus familias y su contexto. No quiero quitarle mucho más tiempo a Ana Carolina, a quien le damos gustosamente la bienvenida a esta actividad. Ana Carolina Crespo es politólogo, es egresada de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la Universidad Central de Venezuela. Es especialista en Derecho y Política Internacional, también de la misma Universidad Central de Venezuela. Está ya culminado la escolaridad de la maestría en Gerencia Pública del IESA y está con esa en el calvario que llaman trabajo de grado. Pero ella va a salir de eso airosamente, estamos seguros. Posee diploma en bioética clínica, comunicación política, gobiernos locales, gobernabilidad y gerencia política de la universidad, todos obtenidos en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad Católica Andrés Bello. Ella ha trabajado en análisis de entorno energético, ha ejercido cargo en organizaciones gremiales, y bueno, actualmente es la directora ejecutiva de CABEFAR. Y hoy, bueno, nos va a estar hablando sobre las generalidades del mercado farmacéutico venezolano en este contexto COVID. Bueno, antes de darle la palabra a Ana Carolina, quiero tomarme el tiempo para saludar a algunas personas que he visto en la sala y por quienes prestamos un especial afecto, particularmente a los representantes de la Cámara Colombo-Venezolana de Integración Comercial, es decir, nuestros homólogos en Colombia, a quien, bueno, con quien tenemos una muy bonita relación y un importante intercambio de información, y particularmente a Germán Umaña, que también está como individuo, y bueno, le damos un caluroso saludo desde acá. Un fuerte abrazo, Germán, bienvenido. Bueno, y también hay muchos otros amigos ahí que vi, que bueno, no quiero que se me vaya mucho tiempo en esto, pero también los saludo a todos afectuosamente. Ana Carolina, por favor, bienvenida. Muchas gracias, Ángel, a nombre de Colombia y para todos ustedes. Un abrazo muy grande. Aquí estoy pendiente de algo tan interesante como lo que estoy escuchando. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, hermano. Uy, qué susto. Bueno, nada, en principio muchísimas gracias a Cabecol por permitirnos hacer esta alianza estratégica. Creo que las organizaciones tienen, para poder sobrevivir, tienen que reinventarse, y parte de esto tiene que ver con juntarnos y hacer cosas bonitas juntos. Al doctor Castro, el agradecimiento eterno. Usted ha sido una luz alrededor de tanta incertidumbre y de verdad muchas gracias. Aparte de que a la institución a la que usted representa me liga mucha relación. Mis padres trabajaron ahí y yo nací ahí. Y bueno, a nuestros compañeros de cámara que están en la sala, también muchas gracias por acompañarnos. Y también a los compañeros del sector, veo a varias personas por allí. En principio ya Ángel adelantó un poquito
un poquito el tema institucional, pero bueno, nosotros somos tal vez la cámara sectorial más antigua del circuito de cámaras en Venezuela. Tenemos vamos a cumplir 74 años, si mal no recuerdo, 73 años. Nos encargamos del negocio de farmacia, básicamente, aunque en el siglo XX ha evolucionado el negocio de farmacia a misceláneos y consumo masivo, pero básicamente nos encargamos de todo el tema de defensa y representación de los negocios de farmacia y permitir todo aquello necesario para licencia para operar. Voy a sobrevolar un poquito esto para entrar en materia, porque bueno, ya Ángel tuvo a bien adelantar un poquito de lo que somos. Pero, ¿cuál es el desempeño del mercado farmacéutico venezolano? Pretendemos dar un poquito un overview, una pequeña foto de lo que es el mercado, porque nuestra situación basada en la crisis que por lo menos en nuestro sector arrancó a finales de 2013, se intensificó en el 2014, nos da una situación que podía eventualmente hacer una tormenta perfecta alrededor de la situación COVID. Estos números y esta data es de IMS, a quienes aprovecho para agradecer que gentilmente nos brindaran esta información, además de que en actividades futuras esperamos hacer una presentación de la empresa de ambas, que tiene presencia en ambos países, en Venezuela y Colombia, para ver un poquito más el tema binacional. Ajá. Nuestro mercado. El mercado venezolano era un mercado muy grande, era un mercado que en 2016 o sea, llegó a tener unas 500 millones de unidades para la venta anuales, o sea, esto es data anual. Si ustedes pueden percibir, en el gráfico se evidencia la caída importante en las ventas. Esto marca todo lo que fue la crisis del medicamento. Lo que empezaron a ser fallas puntuales en clases terapéuticas específicas, nosotros llamamos clases terapéuticas aquellos medicamentos que forman parte de una cesta que va a hacer la terapéutica a unas enfermedades específicas, ¿ok? Si me pongo un poco técnica, me disculpan, pero bueno, la ciencia médica sí lo demanda. Entonces nosotros vendíamos, incluso creo que en algún momento de la historia llegamos a vender más de 600 millones de unidades. Había también el tema de la salida de unidades de medicamento. Hablamos de unidades de medicamento cada cajita. Eso, cuando empiece a hablar de SKU, me estoy refiriendo a la presentación del medicamento. Nosotros llegamos a vender más de 500 millones de unidades, y esto fue cayendo desde 2014 hasta su momento más crítico en 2019. Lo que pasó a ser que de repente no habían antibióticos o no habían biológicos o de repente no habían otros medicamentos para enfermedades crónicas, terminó siendo una escasez transversal a todas las clases terapéuticas, e incluso podíamos marcar que teníamos fallas en algunas clases terapéuticas a nivel nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que no había medicamentos para atender esa enfermedad a nivel nacional, y eso marcó la necesidad de tener que traer medicamentos de manera oficiosa para poder atender pacientes crónicos. ¿Qué es lo que está pasando este año? Este año estamos experimentando una pequeña alza, una pequeña recuperación, y ahí hay una oportunidad en el mercado para quienes hacen negocios. Pero ¿qué pasa? Esta recuperación tiene que ver con una decisión que arrancó hace tal vez año y medio, de permitir salvoconductos de ventas de medicamentos, de importación de medicamentos de manera particular. Y eso ha ido como llenando un poco el canal de comercialización
al punto de que en lo que va de año ya tenemos la cantidad de unidades vendidas equivalentes, de hecho, incluso superan a la cantidad de unidades vendidas el año pasado en su totalidad. El mercado. Aquí hay un tema con la devaluación, pero básicamente en millones de dólares a tasa oficial. En 2018 se vendían, se llegaron a vender 1.600 millones de dólares. 2019, que es digamos que el año que marca la crisis de manera más patente, se vendieron solamente 424 millones de dólares y ahora que se empieza a experimentar algo de recuperación, son casi 300 millones de dólares. Pero lo sustantivo es esto. Esto es el comparativo de los laboratorios de los competidores en el mercado a nivel de industria. ¿Ok? Estos son los que más venden. Déjame un momentico acá. Ajá, ok. Si bien es cierto, pareciera que los competidores desde 2014 a 2020 parecen ser más o menos los mismos, hay un aumento de presencia de los laboratorios nacionales, pero lo interesante es precisamente basado en esta decisión que les comenté de permitir importar, cosa que arrancó con una empresa llamada Blue Pharma. Empezaron a jugar nuevos actores dentro del mercado. Nuevos actores que, bueno, estos actores alternativos que suman tanto como 80 empresas nuevas, que son desde casas de representación hasta laboratorios nuevos, hasta de repente alianzas entre laboratorios. Bueno, el tema es que hay jugadores nuevos que estamos como tratando de procesar, están como adecuándose al mercado y están llenando esas ausencias que de repente los laboratorios internacionales por el tema de la crisis no han podido surgir, no han podido surtir, pero esto es sumamente interesante porque, bueno, estos nuevos actores representan de alguna forma una ventana de oportunidad para otros que vean en el mercado venezolano una posibilidad de crecimiento. Les cuento más o menos cómo era este tema. Nosotros teníamos un mercado, como les dije, que tenía más de 500 millones de unidades de medicamentos. Aquí se ve más patente lo que les indicaba hace un rato de las fallas de las clases terapéuticas. Lo que ustedes están viendo es un gráfico de dispersión que nos muestra cada circulito. Es una cesta de terapéuticas para cada una de esas enfermedades. La línea verde es el 0, que es nuestra línea base. Sí, se pueden percatar de 2012 a 2016, casi todo nuestro portafolio se encontraba de alguna forma en falla que se recrudece entre 2014 y 2019. Que son los años duros de la crisis de acceso al medicamento durante los últimos años, ¿no? Estos valores son en ventas en bolívares, ¿no? Pero lo más interesante es que si se fijan, nuestras enfermedades de mayor morbilidad estaban absolutamente, o sea, no teníamos capacidad de atender en unidades a nuestros enfermos, ¿no? Cosa que generaba una crisis importante y que propició todo este tema de traer medicamentos y de que incluso organizaciones civiles trataran de establecer planes para atender esta emergencia que ya estaba configurada y que venía desde hace
algunos años configurándose para llegar a este año. Esta es una foto ya un poco más distinta. Ya vemos algunas terapéuticas que están por encima de la línea base o que están superando la línea base. Así que tenemos inventarios, pero estos inventarios, como se los dije hace un ratito, tienen que ver con decisiones que se han tomado de brindar salvoconductos y permitir el acceso. Pero bueno, esos salvoconductos, esos pueden traer algunos temas adicionales que para nosotros son un problema, o sea, que son un tema de cabildeo en la Cámara, porque así como nosotros proponemos la defensa del canal ético y defendemos el uso del canal ético para la dispensación de medicamentos, entendemos que en este gráfico también nos muestra que así como hay medicamentos en canal, no sabemos en algunos casos de dónde provienen esos medicamentos que están ahora en canal. Volvemos a las clases. Estas son nuevamente las áreas de terapéuticas más consumidas y bueno, ya más o menos lo vimos. Déjame hablar. O sea, han ido, déjame superar esto un poquito, porque sí, ya esto lo vimos en el de dispersión. Esto nos habla de que, bueno, el mercado ir creciendo incluso más allá del tema COVID. Sí, sí. Ah, perdón, esta es la sexta COVID. Es que tengo disculpen que tengo la imagen de ustedes sobre parte de la lámina. Esto nos muestra que las unidades de la sexta COVID, una cosa que pareciera de perogrullo, pero sí, aquí está la variación en la que aumentan lo que el gobierno ha llamado sexta COVID. O sea, vitaminas, antihistamínicos, analgésicos y antisépticos. Esto ha aumentado las ventas de estas clases incluso unas clases terapéuticas. Que no me responde, ok. Lo que nos ha llevado a que el mercado, aun cuando pareciera que la cuarentena no nos podría tener un bache, la curva en la venta, hay cierto comportamiento de alza, pero esto todavía no tenemos claro si eso es basado en enfermedades, o sea, pareciera que la cuarentena no ha representado formalmente una pérdida en las ventas. Claro, al ser medicamentos, eso pareciera lo obvio, pero bueno, ante la crisis que tenemos de medicamentos, el mercado luce en crecimiento lento, pero sostenido. ¿No? Una cosa interesante, nuestro mercado tradicional era un mercado que vendía principalmente medicamentos de marca. ¿Okay? Estos medicamentos de marca, tipo, o sea, las líneas importantes del mercado, pues, o sea, pero con la crisis hemos visto un crecimiento importante de similar brand, que son los medicamentos que cuando se abre la patente pueden ser medicamentos que son similares al original, pero con otro nombre que les permite ser más barato, y la molécula que va a genéricos.
recientemente el mercado de genéricos y el mercado de similares está creciendo, cosa que es un comportamiento distinto a lo que normalmente presentaba el mercado. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela en este momento? Venezuela, estamos experimentando que las cadenas nacionales están creciendo de manera importante porque ante la pandemia y ante el tema de la gasolina, la gente está tratando de ubicarse en disminuir la cantidad de viajes para poder solventar sus necesidades a la hora de comprar. Por tanto, el modelo de negocios de la tienda de conveniencia está tomando relativa importancia dentro de la preferencia de los consumidores, puesto que consigue en un solo lugar la mayor cantidad de satisfacción a sus necesidades. Esto permite que la gente pueda en un solo viaje resolver todo el problema y le da certezas al consumidor. Entonces, esto ha representado un crecimiento alrededor de la presencia de las cadenas nacionales en la competencia de mercado, en detrimento de las farmacias independientes y otros competidores dentro del mercado. Esto se ve evidenciado en todo lo que es el tema retail. En medicamentos, esto era lo que les comentaba hace un ratito, la marca que era el ganador en las ventas, el ganador tradicional de las ventas, pues nada, se está empezando a ver desplazado por estos similares y genéricos. Una de las cosas que puede ser un elemento que modifica este comportamiento tiene que ver con la ausencia o la disminución de la presencia de laboratorios internacionales en el mercado farmacéutico venezolano actualmente, e incluso también el ingreso de nuevos actores con medicamentos que provienen de otras latitudes que no son patentados por los laboratorios tradicionales y que principalmente son de carácter genérico. Bueno, y para cerrar y no hacerles la cosa un poquito tanto más aburrida, aquí vemos que en el mercado el único actor que crece es la capital, y en el interior todos están en negativo, es decir, las ventas, la única región en la cual el mercado ha crecido es la capital. Esto puede ser producto de dos principales razones: o la pérdida del poder adquisitivo de los venezolanos, el tema crisis de servicios públicos, e incluso las migraciones que están ocurriendo del interior a Caracas para garantizar calidad de vida. Esto se ve supremamente patente en el eje Zulia-Falcón y en todo lo que es el oriente del país. Bueno, entonces les agradezco brevemente. Esto fue toda la presentación. Muchísimas gracias por su atención. Espero no haber sido demasiado aburrida con tanta data, pero quedo atenta a sus preguntas en el momento que ocurra. Muchas gracias, Ana Carolina, de verdad, muy interesante. Esta data de IMS, bueno, yo quiero agregar que IMS es una organización pues, que se encarga de llevar con mucha rigurosidad la estadística farmacéutica a escala global realmente, pero bueno, tienen bastante tiempo en Venezuela y esa data es una data vernácula, dura y permite hacer un seguimiento, digamos, serio, de lo que es la situación del mercado farmacéutico. Me llama la atención, bueno, efectivamente, como lo apuntaba Ana Carolina, todo el proceso, digamos, de movilización de la industria multinacional que tuvo una presencia determinante en el país. Venezuela fue el cuarto mercado farmacéutico de Latinoamérica, después de Argentina, Brasil,
y México, lo cual es mucho decir si nos comparamos en términos de densidad poblacional con estos tres gigantes que acabo de mencionar, digamos. Y bueno, era un mercado muy importante para la industria multinacional farmacéutica. Y bueno, interesante ver el dato, si lo queremos leer desde una perspectiva positiva, podemos decir que, bueno, interesante la perspectiva que se abrió para la industria nacional, incluso laboratorios que en otras oportunidades estuvieron por debajo del puesto 10 o que hoy estén por encima 7, 6, es bastante interesante. Hay un movimiento muy interesante, pero como también ya lo anotaba Ana Carolina, pues hay unos temas ahí interesantes que para la industria farmacéutica y en general la dinámica del mercado farmacéutico del país. El primero, bueno, tiene que ver con algunos riesgos asociados. Bueno, el primero tiene que ver con riesgo de la salud, porque, bueno, de alguna manera, como ya lo veíamos en un evento previo nuestro, donde participó la doctora Mercedes Santana, bueno, hubo algunos temas o algunas decisiones legislativas y de política pública orientadas a permitir la apertura del mercado farmacéutico para, bueno, permitir también la llegada de nuevos actores de otros orígenes, como la India, Medio Oriente, Europa, es decir, de fuentes distintas a las que tradicionalmente recibía el mercado venezolano. Y bueno, hay algunos temas de relajamiento de todo el marco normativo en este sentido. Desde el punto de vista COVID vale la pena resaltar, bueno, dos ideas. La primera es que, bueno, ese paquete COVID realmente se refiere más a la prevención y a la atención de síntomas, porque como decía el doctor Julio Castro, pues básicamente la industria farmacéutica todavía no tiene una respuesta directa, concretísima sobre cómo atender el virus, porque, bueno, digamos, es una novedad desde el punto de vista de lo que es la evolución de la infección. Quiero agradecer, pues, a Cabefar en general por este apoyo y a Ana Carolina en particular este importante aporte que nos permite conocer el estatus del mercado farmacéutico en la actualidad y, bueno, la capacidad de respuesta que podamos tener tanto, no solo para la atención del COVID en general, sino para la atención de la salud, que, bueno, efectivamente ha mostrado algunos indicadores de mejora en cuanto al abastecimiento. Bueno, quiero, pues, dar el espacio para las preguntas, que entiendo que tenemos dos opciones para hacerla. La primera es por la vía del chat del Zoom, por donde estamos trabajando. Y bueno, si hubiese la oportunidad de intervenir, nos gustaría pedirles que sea muy, muy breve la participación y que, bueno, la intervención para alguna pregunta no sea mucho más de 1 minuto, por favor. Bueno, yo pudiese aquí iniciar esta sesión de preguntas. Tenemos en el chat el señor José Sigmirela de la Cámara Canadiense, pregunta o tiene la inquietud de cuánto tiempo, esta va dirigida más que todo al doctor Julio, ¿cuánto tiempo estima, doctor, que durará realmente el COVID-19? Y yo anclo esta pregunta con un interrogante. ¿Qué recomendaciones pudiésemos ofrecerle al empresariado venezolano o al empresariado en general para adecuarse a esta normalidad que vamos a tener durante un tiempo prolongado? ¿Qué podemos realmente hacer o sugerirle a esas empresas para que se reactiven o no se reactiven? ¿Qué debemos realmente considerar de ahora en adelante? ¿Y por cuánto En tiempo? relación a la pregunta del tiempo, es muy difícil para mí decir el escenario probabilístico, el tema del tiempo. Yo creo que con toda seguridad el 2021 va a ser con coronavirus. ¿Okay? Hay algunos gaps de información que tenemos en relación a la generación de inmunidad, como les comenté, que todavía no tenemos claro, y el tema de la adquisición, distribución y colocación de vacunas. Son dos fenómenos importantes que pueden acelerar la cosa o eventualmente retardarla. Entonces, yo diría 2021 vamos a tener coronavirus con una dinámica que no necesariamente es la dinámica de ahora, pero va a haber coronavirus. En relación a la recomendación para las empresas, tiene que ver con lo anterior. Yo creo que pensar que en el 2020 o en el 2021 usted va a recuperar la misma capacidad de trabajo en las mismas condiciones que teníamos en el 2019 es iluso, ¿okay? No es real. Muy probablemente una industria como esta, que está orientada a un área crítica en este momento, como es la distribución, producción
de medicamentos tenga una posición ventajosa en relación al que produce cemento, ¿ok? O el negocio educativo. O sea, yo creo que el mundo farmacéutico va a tener cierto grado de ventaja en relación a otros mercados por razones obvias, ¿ok? Y creo que en ese sentido deben aprovecharla, pero no va a ser exento de riesgo. El riesgo es el riesgo producto de la enfermedad para las personas, para sus empleados y para toda la persona que esté alrededor del sector. O sea, si tú quieres aumentar la productividad y eso implica mayor concentración de tus plantas, de tus negocios que venden dinero o de afluencia de clientes, igualmente va a aumentar la transmisión. Por lo tanto, creo que tienen que hacer un esfuerzo importante en el tema de la protección y en mirar cómo manteniendo cierto grado de operatividad das alguna forma de protección para tu empleado, para tus clientes y para el propio negocio. Eso es como yo lo vería genéricamente. Muchísimas gracias, doctor Julio. Realmente es importantísimo estos comentarios porque también desde su experiencia profesional para los empresarios y personas que están aquí en esta conferencia es de suma interés estas recomendaciones como tal. Bueno, aquí tenemos una pregunta en el chat que nos están diciendo, aparte de agradecer la conferencia y felicitarnos. Dicen que esta información relevante en estos días es importante incluir en nuestras tomas de decisiones las acciones a seguir. También nos comentan, les agradecen a ambos ponentes por sus valiosas intervenciones y preguntan, con base en los datos que nos comparte el día de hoy, ¿cree que es factible la activación de otros sectores de la economía cuya operación depende directamente de pruebas confirmatorias de COVID, por ejemplo, líneas aéreas? Y hay otra acá que no sé si queremos decirle de una vez o vamos respondiendo una por una. ¿Qué nos dicen los ponentes? Sí. Yo creo que por efecto del tiempo siempre es mejor hacer varias preguntas, las anotamos y las respondemos. Aquí tenemos otra segunda. Dice dirigida a usted, doctor. ¿Qué opina de un nuevo estudio sobre que las mascarillas pueden generar inmunidad frente al COVID? Estudio de New England Journal of Medicine Flu. Son las dos preguntas como tal. Desde la primera en relación al tema de cómo podemos avanzar, yo creo que un área donde hemos estado relativamente lento es en el área de diagnóstica. ¿Okay? No hay pruebas en el mundo, y esto es para todos, buenas pruebas para hacer diagnóstico. Necesitamos hacer dos diagnósticos diferentes. El diagnóstico de infección aguda es una cosa y el diagnóstico de tener inmunidad es otra, ¿ok? Y probablemente vamos a necesitar técnicas diferentes para cada uno. Hasta ahora se avanzó en el PCR para el diagnóstico de infección aguda, pero es una técnica costosa, complicada, engorrosa, y hemos avanzado poco en tener pruebas que sean fidedignas, asequibles. Las pruebas rápidas que hay en Venezuela, que son pruebas de anticuerpos, para mí tienen dos clasificaciones, mala y muy mala. Entonces, esa prueba no son utilizables, en mi opinión. Yo creo que ahí vamos a avanzar en los próximos meses. Ya hay disponibilidad en algunos países, por ejemplo, pruebas en saliva que se están utilizando en las universidades norteamericanas. Ya vienen pruebas de antígenos como pruebas rápidas, o sea, PCR rápido. Y aquí parte de la industria farmacéutica, Abbott, tiene uno de los desarrollos más importantes. Y yo creo que eso va a aclarar muchas cosas y va a ayudar en el proceso del camino a la nueva normalidad o de definición de grupos de más alto riesgo y de más bajo riesgo. Yo creo que ese quizás creo que es el avance más importante que deberíamos ver antes de que se acabe el 2021. No sé si van a estar disponibles en Venezuela, eso es otro tema, pero en términos internacionales probablemente creo que sería lo más importante. En relación a la publicación del New England, del tema de la mascarilla, en realidad no es un trabajo científico. Yo les recomiendo que se lo lean. Es una opinión, ¿ok? Y buena parte de la debilidad que hemos tenido en estos meses es que, por una parte, las revistas de publicación científica de trabajo de investigación
producto de que no hay información de estudios científicos, han estado publicando opiniones que en definitiva son opiniones, cuando anteriormente esas revistas no publicaban opiniones, ¿ok? Esas revistas publicaban datos y uno analiza los datos y los datos los toma o los deja y sobre eso te generas una opinión, pero las revistas que se llaman peer review han incorporado para poder tener algo que leer algunos comentarios de algunos expertos del mundo. No siempre son muy felices esos comentarios. Entonces, eso es un elemento. El segundo elemento, que los medios de comunicación han liberado información tergiversada porque no son expertos en la comunicación científica. Y eso ha hecho mucha confusión, es lo que llamamos la infodemia. Entonces, dentro de ese mundo, poder diferenciar el polvo de la paja no siempre es difícil. Yo no estoy de acuerdo con el tema de la mascarilla, ¿ok? La mascarilla no tiene capacidad de generar anticuerpos, ¿ok? O sea, no hay ninguna forma de que una mascarilla genere anticuerpos. Una mascarilla es un método de barrera físico, ¿ok? Entonces, la tesis de la persona que escribe allí es que al estar en contacto con menos cantidad de virus, eso puede producir una inmunidad pasiva similar a una vacuna. Eso no está demostrado en ninguna forma. No hay ninguna forma hasta ahora de estudios científicos, al menos que yo conozca, que demuestre que estar más expuesto a más virus o a menos virus va a generar más anticuerpos o menos anticuerpos o mayor enfermedad o menor enfermedad. No hay ninguna forma universalizada de medir la cantidad de virus con la que uno está expuesto. Uno puede medir la cantidad de virus que la persona tiene en un momento determinado en circunstancias de investigación, pero eso ningún laboratorio del mundo para efectos diagnósticos lo hace. Entonces creo que es una carabola a tres bandas, en mi opinión, publicada en el New England, y eso no quiere decir que eso sea cierto necesariamente. Así como publicaron que la BCG nos iba a proteger a los países que estábamos BCGizados, y bueno, basta ver lo que está pasando en América Latina y lo que está pasando en la India ahorita. La India probablemente es el país que más utiliza BCG en el mundo y en este momento es el país con mayor transmisión de coronavirus, aporta casi 650,000 casos diarios de coronavirus al pote del mundo. Entonces, todas estas teorías al final son teorías y creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy importante por tratar de ajustarnos a lo que dice la data científica y no salirnos de ahí. Entonces, si no, lamentablemente vamos a tener conclusiones que no son reales. Ciertamente. Otra pregunta que nos hacen aquí para finalizar es cómo mejorar la vitalidad de los glóbulos blancos, doctor, para las personas. ¿Qué hacer? Bueno, fíjense, yo voy a responder de una manera que a lo mejor por la naturaleza de esta reunión no necesariamente termine siendo muy agradable. No hay ninguna forma científica de hacerlo, ¿ok? Si hubiera una forma de mejorar nuestra inmunidad con medicamentos, no tuviéramos VIH y no tuviéramos enfermedades inmunes. Entonces, yo entiendo que la industria farmacéutica tiene un mercado muy importante en medicamentos OTC que desde el punto de vista científico no conllevan a nada. Por ejemplo, ha habido muchas investigaciones sobre si la utilización rutinaria de vitamina C modifica en algo las manifestaciones de epidemia de influenza en los países donde hay influenza. La respuesta es no. Consumir vitamina C no mejora la capacidad de infección de influenza y por lo tanto tampoco pensamos que mejora de alguna manera la inmunidad y tampoco mejora la capacidad de producir una respuesta inmune más efectiva. ¿Okay? Hay un estudio, el único estudio que hay en relación a la vitamina D, lo que demuestra es que las personas que se infectaron tenían unos niveles en países donde la vitamina D no es como en nuestro trópico, no está disponible por el sol. Las personas que se infectaron tenían unos niveles de vitamina B menores, pero eso no prueba que utilizar vitamina D mejore la respuesta inmune. No sé si me siguen. Entonces, en honor a la verdad, y acabo de publicar en mi Twitter los lineamientos de tratamiento de la Sociedad Venezolana de Infectología, que hizo una revisión del estatus de tratamiento en el mundo, y ahí pone en blanco y en negro lo que sirve y lo que no sirve. Entonces, hasta el momento no hay ninguna evidencia científica de que el consumo persistente de alguna vitamina disminuye el riesgo de infección. Excelente. Gracias, doctor.
Bueno, en aras del tiempo debemos ir cerrando porque ya hay varias personas que nos han manifestado que se han tenido que retirar o se deben retirar. Muchísimas gracias, doctor Julio Castro, muchísimas gracias, Ana Carolina, por atender nuestra invitación la mañana de hoy. Gracias a todos nuestros afiliados por estar aquí. Damos una cordial bienvenida a nuestros amigos de Alces y Asociados, una empresa que fue admitida por nuestra junta directiva en la sesión de ayer y nos acompaña en la mañana de hoy, su primer encuentro con Cabecol, por así decirlo. Y bueno, agradecemos a Convenezuela por acompañarnos, a la Cámara Canadiense, a ABEX, Cabefar, la Asociación de Logística de Venezuela, a los miembros de nuestra junta directiva, como nuestro presidente de junta, también representantes de Cargill, Estancione, Araque Reina, entre otros. Y bueno, la representación de Farmatodo, que también estuvo acá con otras personas, en vista de que nuestro vicepresidente y el presidente de Cabefar no pudo estar la mañana de hoy por un tema de electricidad. Este es un primer encuentro, un abreboca, porque sabemos que este tema va a traer muchísimos más consultas, preguntas, porque hay que adecuarnos y van a venir mayores oportunidades para hacer conferencias y traerles a ponentes de la calidad de la mañana de hoy, para darles información de primera mano y que les pueda funcionar a cada uno, personas naturales o jurídicas, para mantenerse y continuar en el mercado. Gracias a todos. Señor Ángel, si usted quiere cerrar, sí. Aquí tiene sus micrófonos. Seguro, muchas gracias, Anareli. Bueno, y también el agradecimiento a ti por toda la actividad de preparación de esta actividad, y deberíamos agradecer también al equipo técnico de Cabecol. Bueno, nuestro más sincero agradecimiento, de verdad, sin ellos esto no hubiese salido, particularmente John y Rosy, muchas gracias, de verdad, mucha mística alrededor de esta actividad. Julio, por favor, una vez más, muchas gracias, no solo por participar en esta actividad, sino por toda tu labor alrededor de toda esta situación, la cual ha sido orientadora, seria, que yo creo que es lo más importante, justo a propósito de los últimos elementos que acabas de tocar, relativos a, bueno, digamos, a la prevención, a cómo hacerlo. Creo que ha sido fundamental en este sentido. Tu voz ha sido, bueno, meridiana, orientadora en este sentido, lo cual te quiero agradecer en nombre de Cabecol, pero en general como ciudadano propiamente. Bueno, Ana Carolina, muchas gracias por tu aporte del día de hoy. Gracias a todos los que participaron por sus amables comentarios particularmente. Estamos aquí para, bueno, para prestar este servicio. Y bueno, estén atentos a nuestras próximas actividades, particularmente desde el Comité de Análisis de Entorno Binacional. Estaremos, bueno, trabajando este y otros temas que consideramos de interés para, bueno, para la gestión de nuestras empresas en este contexto tan particular que es Venezuela en estos últimos 20 años. No quiero terminar sin... ahí había una pregunta bien interesante que creo que va a ser un tema que podemos explotar, que es un poco las perspectivas con respecto a qué piensa el gobierno en el futuro con respecto a cómo se va manejando la crisis. Bueno, creo que es un tema que vamos a dejar abierto y que estaremos trabajando en unas próximas sesiones de este comité o en alguno de los seminarios que estemos invitando por esta vía. Sin más, pues yo quiero terminar esta actividad de esta forma y, bueno, reiterando nuestro agradecimiento y nuestro gusto por la presencia de ustedes y por la ejecución de este tipo de actividades. Muchas gracias y feliz día y feliz fin de semana para todos. Feliz viernes para todos. Un fuerte aplauso para todos.